Buenos días y bienvenidas al segundo capítulo de Básicos de la Fotografía con Aroa. El tema a tratar hoy es el diafragma. Antes de nada, recordar algunos conceptos básicos del otro día. Bien, la fotografía, este magnífico arte, se basa en la luz, en si hay más luz o si hay menos luz. Entonces, ¿cómo captamos eso? Pues a través de unos mecanismos internos de nuestras cámaras. En el capítulo anterior hablaba sobre la velocidad de obturación, que por cierto, si no lo has visto, bueno, pues lo dejo por aquí o en la descripción estará también. Y en ese vídeo hablaba un montón sobre la importancia del obturador, del sensor de nuestras cámaras y todo esto. Todo de lo cual hablaba estaba dentro del cuerpo de la cámara en sí. Pero ¿qué tal si te digo que una de las partes más importantes para que entre más luz no está en la cámara en sí, sino en el objetivo que utilizamos? Efectivamente, el diafragma sería como un obturador en el objetivo. Es una serie de pestañitas que se abren más o se abren menos, dejando entrar así más o menos luz. Como expliqué el otro día, la velocidad de obturación se representa en nuestras cámaras como 1 partido de X, 1 partido de 2000, 1 partido de 3000, 1 partido de 250. Pues en el caso del diafragma es esa pequeña F que vemos, siempre, paréntesis, que disparemos en manual. Claro, si estás disparando en automático no verás nada porque te lo hace todo la cámara. Pero si disparas en manual verás una pequeña F que te pondrá F1.8, F2.8, F5.6, F3.5. Eso es el valor de diafragma. Y cuanto más bajo sea el número, es decir, por ejemplo, F1.8, más abierto estará el diafragma y más luz dejará así entrar, creando una sensación de menor profundidad de campo, o lo que todo el mundo llama desenfoque. Pero todos estos conceptos de F1.8, profundidad de campo, mayor, menor, tranqui, no es nada complicado. Vamos a por un par de ejemplos. Bien, aquí estás viendo tres fotos diferentes. La primera está hecha a F1.8, o sea, una apertura de diafragma muy grande, lo cual permite un mayor aislamiento del objeto o de la persona que retratamos. En este caso ayuda mucho para crear esa sensación de desenfoque y centrar mucho más la atención en lo que estamos fotografiando. Bien, en el segundo caso la fotografía está hecha a F4, es decir, que hemos cerrado más el diafragma. ¿Qué significa esto? Se ha reducido, cosa que ha aumentado la nitidez, ya que al enfocar más rango de todo lo que estamos fotografiando, se reduce ese desenfoque, pero se amplía la nitidez. Cierras el diafragma, amplías la nitidez, reduces el desenfoque, a la vez que la luz. Porque aquí está otro factor importante, el cual explicaré después de la tercera foto. La tercera foto está hecha a F11, es decir, que el diafragma está muy cerrado. ¿Qué significa esto? Que al estar tan cerrado deja entrar mucha menos luz, es mucho más nítido, porque es como que coge muchísimo más rango de la fotografía, pero a la vez hay mucho menos desenfoque y mucha profundidad de campo. Es decir, cuanto más abierto esté el diafragma, más desenfoque, diré desenfoque para que nos entendamos, y menor nitidez generalmente. Si consigues enfocar 100% súper bien, tendrás una nitidez muy buena. Pero siempre, esto es una regla, vamos, básica de la fotografía. Cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor nitidez conseguirás. Bien, este valor además es muy determinante a la hora de realizar compras de objetivos. Porque, pongamos un ejemplo bastante básico, ¿vale? Tú tienes este objetivo de aquí, un Canon 24mm 2.8 STM. Fuera de todos los tecnicismos de que lleva, de que no sé qué, ese 2.8 es la apertura de diafragma máxima. O sea que como mucho se puede abrir hasta 2.8. No se abre a 1.6, 2.0, 1.4, no, 2.8. Entonces, ¿qué pasa? Que en cambio tenemos este objetivo de aquí, que es el Sigma 35mm 1.4, que se abre hasta 1.4. O sea, abre el diafragma un montón y deja de entrar un montón de luz y permite un aislamiento del sujeto brutal. ¿Qué pasa? El vidrio sale caro y cuanto mayor es la apertura de diafragma, más tienes que pagar por ese objetivo. Y ahora os pongo aquí, bueno, pues un poco comparación de precios, como el Canon cuesta 150 euros y el Sigma cuesta 800 euros. Obviamente aquí no se paga solo la apertura de diafragma, se paga el cristal, se paga el material con el que está construido, se paga también un poco la marca, se paga un poco todo, ¿no? Pero sí, generalmente cuanto mayor sea la apertura de diafragma, más caro será el objetivo. Ok, dejando todo el tema económico, todo el tema de la teoría y tal aparte, ¿qué se puede hacer con el diafragma ya hablando más prácticamente? Bien, el diafragma yo ahora mismo lo enfocaré a dos de los, bueno, estilos entre comillas de fotografía que más se suelen hacer, y es el paisaje y el retrato. Para paisajes generalmente se utilizan diafragmas bastante cerrados, es decir, F5.6, F8, F11, F13, no sé, o sea, de ahí para arriba ya, incluso a veces hasta el máximo que te permite tu cámara, ya que eso da muchísima más nitidez, ya que al cerrar más el diafragma amplías mucho más el rango de lo que está enfocado realmente. Cosa que, bueno, como
no es muy complicado adivinar. Permite que haya muchísima más nitidez de todo lo que hay en el paisaje en sí. Dicho esto, también puedes utilizar, por ejemplo, diafragmas mucho más abiertos como 2.8, 1.8, incluso si quieres 2.5, no sé, ahí ya ves tú, depende, para, por ejemplo, jugar y ir poniendo objetos alrededor de lo que vendría siendo la lente, para así darle una sensación de profundidad también. No hay reglas establecidas en la fotografía, o sea, puedes jugar un poco con todos los factores como te dé a ti la gana, básicamente. En cambio, para el retrato se suelen utilizar diafragmas bastante abiertos, desde 2.8 hasta 1.2. Claro, si tú tienes una lente que se abra a 1.0, pues a 1.0, ¿no? Generalmente se utiliza, yo por ejemplo, siempre suelo disparar entre 1.8 y 2.8, no suelo subir más, porque me gusta aislar bastante lo que vendría siendo el sujeto del fondo. Se nota, la diferencia se nota, la verdad, y eso es un hecho, pero bueno, hay que jugar con los valores como tú creas realmente más oportuno para lo que tú realmente quieras crear. No soy yo nadie para decirte si tienes que tener el diafragma 2.8, a 5.6, a 1.4, como a ti te dé la gana, en serio. Lo que mayor versatilidad creativa te dé, utilízalo. Y bueno, hasta aquí el vídeo hoy. Si te ha servido, por favor, déjame un buen like, suscríbete al canal si quieres ver más vídeos de fotografía. Y si tienes cualquier tipo de recomendación sobre vídeos, sobre blogs, sobre ideas que quieras ver en este canal, o sobre, yo que sé, alguna duda de fotografía que necesites que yo te responda, déjamelo en los comentarios porque respondo a todo. Y eso, que nos vemos en el próximo vídeo la próxima semana. Hasta la próxima.